En esta segunda parte veremos el modelo y los diferentes tipos de lenguajes de programación con algo de código, aunque claro, la parte práctica es mucho mejor. En este modelo vamos a ver, por ejemplo, animal, persona y gato, que básicamente es la clase animal, la clase persona, la clase gato. La clase animal hay una relación de asociación o dependencia con la clase persona, ya que, por ejemplo, acá nos está diciendo que una persona o cada persona puede tener uno a muchos animales. Eso sucede en la vida real. Recordar que en la teoría se habló de que el diagrama tal o uno tiene que ser un modelo tal que imite lo que sucede en el mundo real. Y bueno, acá estamos usando un modelo sobre que una persona puede tener un gato a través de un animal. Una persona puede tener un animal, pero también puede tener varias. Cada persona o cada uno de ellos puede tener también varios animales. De uno a varios. Ahora, en cuanto a animal, hay varios tipos de animal. Algo que me faltó decir es que, por ejemplo, en la parte anterior, al momento de aplicar herencia, vamos a tener que reconocer si en nuestra aplicación vamos a usar lo que es la misma herencia, viendo si hay tipos de usuarios. Si vemos que hay tipos de usuario, como por ejemplo cliente, otro que es administrador o vendedor, son tipos. Como son tipos, usamos la herencia para este caso. Entonces, acá en nuestro modelo, yo estoy usando, por ejemplo, gato mediante una relación de herencia con animal. ¿Por qué? Porque puedo agregar después otro animal en un futuro, como por ejemplo un perro. Puedo agregar otro tipo de mascota y así. Entonces, vamos a ver también que acá la clase persona tiene un conjunto de atributos que están en el nivel de protección o visibilidad protegido. Y acá, por ejemplo, en cuanto a sus métodos, están públicos con el signo más. Animal también tiene ID de animal que es privado, signo menos, y protegido en cuanto a su nombre y persona. Después tengo también otros métodos como el getIdAnimal que están públicos. Acá por ejemplo hay algo que es ORMPersitable. Eso de ahí vamos a ignorarlo por ahora, ya que después nos puede servir si es que queremos transformar lo que sería este diagrama de clases a un diagrama de base de datos. Así que por ahora simplemente ignoremos esa parte, ya que no tiene nada que ver en sí por ahora sobre un diagrama de clases. Eso de ahí se hace más que todo para transformar. Entonces, vamos a ver acá la clase gato, que tiene tamaño de bigotes, del nivel de protección protegido, y acá también público para los métodos de tamaño bigotes y el sec tamaño bigotes. Algo también que falta recalcar es que estamos viendo la palabra set y get como prefijo para los métodos. Y es que sí, los getter y setter básicamente son métodos que el getter sirve para poder obtener o mostrar también. Y en cuanto al setter, para poder asignar, ¿verdad? Los setters dice que son del inglés set, que significa establecer, pues nos sirve para asignar un valor inicial a un atributo. Por ejemplo, acá las operaciones o métodos sirven básicamente para poder acceder a los atributos. Entonces los getter y setter básicamente son eso. Y bueno, vamos a ver entonces para los lenguajes de programación como Java. ¿Qué necesitamos instalar? Instalar lo que es el JDK. Ahora bien, hay también lo que es el OpenJDK, que es para poder desarrollar, que es un kit de desarrollo. En el lenguaje de programación de Java sería acá la clase persona, tenemos los atributos tal como está en el diagrama, lo mismo. El constructor que sirve para poder inicializar y uno tiene que definir cuál va a ser tu condición para que un objeto forme parte de la clase persona. Y acá en resumen nos está diciendo que sí o sí necesita de un nombre para poder ser parte de la clase persona.
Y acá un método, por ejemplo, getNombre, lo que hace es mostrar el nombre. Cuando dice retórname thisNombre, se está refiriendo a que vamos a retornar esta propiedad nombre que está creado aquí arriba en la línea número 4. Lo mismo sucede en otro tipo de lenguajes de programación. Básicamente lo que cambia es la sintaxis nada más. Entonces tenemos el espacio de nombre, que es para poder encapsular todo lo que es las clases. Acá en C# tenemos la propiedad ID de persona en el nivel de protección protegido o visibilidad. Acá el constructor también, lo mismo, solamente que cambia la sintaxis algo. Y acá el getNombre. En el lenguaje de programación de Python, ¿cómo sería esto? Tenemos ahí la clase persona, tenemos el ID de persona, el nombre, el constructor. De hecho, se hace mediante un def, un guión abajo init, guión abajo self, para simplemente definir los parámetros que va a tener este constructor o los requerimientos. Y por ejemplo, ahí habla de que vamos a usar el nombre como requisito. Y después otro método llamado getNombre. En Python vemos acá, por ejemplo, la clase animal, también similar. Y acá una especie de herencia, ¿sí? En código, en donde tenemos que obviamente importar o traer lo que hemos hecho en el código sobre la clase animal, ya que hay una herencia entre animal y gato, recordar. Así que acá tenemos que obtener primero la clase animal, from animal, import animal. Si recuerdo, acá animal es el nombre de la clase en mayúscula con la letra A y animal en minúscula es el nombre del archivo. Que de hecho puede ser diferente, pero lo ideal es que sea lo mismo o similar. El constructor también, el uso de super, y todo esto ya de manera detallada se ve en la parte práctica. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? El get también, nombre, el tamaño bigotes y así. En JavaScript, por ejemplo, acá se puede usar o compilar, o también sería el término obtener el resultado, ¿verdad? En cualquier tipo de navegador. Ahora, si es compilado, si es entendido por tal herramienta, eso depende de cada lenguaje de programación. Entonces acá tenemos en JavaScript sobre la clase persona, ID de persona hasta materno. Y claro, JavaScript es flexible en esta parte porque no nos obliga a que definamos el tipo de dato. El constructor también está ahí y el getNombre. Y en PHP sería acá, por ejemplo, usando SAN o también instalando una extensión en Visual Studio Code sobre PHP Server. Y acá, por ejemplo, vemos eso, vamos a usar unos archivos como persona, animal, gato, y acá también tenemos el resultado al final. Inicializar, por ejemplo, un objeto llamado persona1, que va a ser parte de la clase persona, y recordar que hemos usado un constructor. Ese constructor o requerimiento es que tenga sí o sí un nombre, ni bien yo creo un objeto. Entonces acá estoy dándole de valor un nombre, por ejemplo Anthony, para que ese objeto persona1 pueda existir o pueda formar parte de la clase persona. En TypeScript también, por ejemplo, hay una diferencia al momento de usar interfaces. Si bien es cierto, la teoría indica que una interfaz es un conjunto de métodos, pero acá en TypeScript yo puedo tener también atributos, aparte de los métodos. Entonces, esa diferencia sería acá. Vamos a ver en TypeScript cómo sería la definición o la forma de cómo crear una clase. Acá estoy creando una clase y le estoy diciendo que vamos a exportar tal clase simplemente para que otro archivo de TypeScript lo reconozca. Vamos a importar también una clase persona para relacionar, por ejemplo, persona con animal, donde hemos dicho que una persona puede tener uno o muchos animales. El constructor también ahí, donde nos pide que, por ejemplo, si vamos a crear un animal, sí o sí hay que darle el nombre de a qué persona le pertenece y el nombre del animal.
y después un getNombre. Y bueno, de esta forma hemos entendido lo que sería la orientación a objetos visto desde diferentes lenguajes de programación, y lo que falta es práctica sobre el uso de cada uno de los lenguajes usando este paradigma.